1 de agosto de 1944. Avranches, Francia. El estrecho corredor entre la costa atlántica y el campo de Bocage. El trueno de motores de tanques rodó a través del campo normando como una tormenta mecánica. Columnas de tanques Sherman se extendían por millas, sus orugas masticando a través del polvo de piedra y tierra pulverizadas. El teniente general George S. Patton estaba de pie en la torreta de su tanque de comando, revólveres de mango de marfil brillando en sus caderas, observando su tercer ejército derramarse a través de la brecha de Avranches como agua a través de una presa rota. 7 divisiones, más de 200,000 hombres, todos moviéndose hacia el este. La ruptura de Normandía finalmente había llegado. La operación Cobra había destrozado la línea defensiva alemana, y ahora el corredor estaba abierto. Bradley había dado a Patton sus órdenes: explotar la brecha, empujar hacia Bretaña, asegurar los puertos, objetivos claros, avances medidos, el tipo de guerra metódica que ganaba campañas a través de logística y coordinación. Patton tenía otros planes. Sus columnas se movieron más rápido de lo que nadie en el cuartel general supremo anticipó. El tercer ejército había sido activado solo horas antes, pero Patton conducía a sus hombres como si ya estuvieran semanas atrás del horario. Los comandantes de tanques recibieron órdenes de eludir la resistencia, seguir moviéndose, nunca detenerse por nada que no bloqueara directamente la carretera. Las divisiones de infantería saltaban unas sobre otras, corriendo para mantener el ritmo con el blindaje. El ejército entero operaba a un tempo que parecía violar las leyes de la física militar. En el cuartel general de Shaef, en Portsmouth, oficiales de Estado Mayor trazaban la posición del tercer ejército en mapas de situación usando intervalos de reporte estándar. Operadores de radio esperaban las actualizaciones regulares de Patton, marcaban su progreso esperado basándose en el plan operacional que Bradley había aprobado. Todo parecía normal en papel, pero las radios permanecían en silencio. El cuerpo de señales de Patton mantenía comunicación mínima con cuarteles generales superiores. Las actualizaciones llegaban escasas y vagas. Los informes de posición llegaban horas tarde, si es que llegaban. Cuando oficiales de Estado Mayor solicitaban aclaración sobre la ubicación exacta del tercer ejército, recibían respuestas que parecían deliberadamente imprecisas. En algún lugar al este de Avranches, haciendo buen progreso, encontrando resistencia ligera. El silencio de radio no fue un accidente. Patton había ordenado a sus oficiales de comunicaciones restringir el tráfico saliente a necesidades absolutas. Quería que su ejército se moviera más rápido de lo que la información podía viajar, más rápido de lo que las órdenes podían alcanzarlo, más rápido de lo que nadie en el cuartel general pudiera decirle que disminuyera la velocidad. Para el 2 de agosto, sus elementos principales ya habían empujado más allá de los objetivos iniciales. Para el 3 de agosto, unidades de reconocimiento reportaron fuerzas alemanas en retirada completa, abandonando equipo, huyen hacia el este en desorden. El enemigo no solo estaba derrotado, estaba corriendo, y Patton pretendía correrlos hasta el suelo. Sus columnas de tanques ignoraron el giro al sur hacia Bretaña. Los puertos podían esperar. Patton vio algo más grande. Toda la posición alemana en Francia estaba colapsando. Si giraba al este en lugar del sur, si conducía profundo en el interior francés, mientras el enemigo aún se tambaleaba, podía atrapar ejércitos enteros. Podía terminar la guerra en Francia antes del otoño. Así que siguió conduciendo al este, sin autorización, sin informar a Bradley, sin decir a nadie en Chef lo que realmente estaba haciendo. Los comandantes alemanes lo notaron primero. Sus informes de inteligencia pintaban un cuadro imposible. Blindaje estadounidense apareciendo en sectores que deberían haber estado seguros. Divisiones enteras materializándose en carreteras que el reconocimiento había despejado horas antes. Interceptaciones de radio capturaban mensajes alemanes, frenéticos tratando de ubicar y rastrear los movimientos del tercer ejército. Los estadounidenses estaban en todas partes y en ninguna parte, moviéndose demasiado rápido, apareciendo demasiado adelante. En Shaef, los oficiales de Estado Mayor aún esperaban los informes de Patton, aún marcaban sus posiciones basándose en el plan operacional.
aún creían que el tercer ejército estaba ejecutando su misión asignada en Bretaña. Los mapas de situación mostraban un avance ordenado, todo bajo control. No tenían idea de que habían perdido un ejército entero. 4 de agosto de 1944. Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, Portsmouth, Inglaterra. El briefing matutino comenzó como todos los demás. Oficiales de Estado Mayor se reunieron alrededor de la mesa de operaciones, tazas de café en mano, actualizando los mapas de situación con alfileres de colores y marcas de lápiz graso. Flechas azules mostraban posiciones aliadas. Flechas rojas rastreaban movimientos alemanes. Todo ordenado, todo contabilizado, excepto el tercer ejército. El mayor general Harold Bull, jefe de operaciones de Eisenhower, estaba sobre el mapa de Normandía con los brazos cruzados. Las flechas azules que representaban las divisiones de Patton no se habían movido en 18 horas. No porque el tercer ejército se hubiera detenido, sino porque nadie sabía dónde estaba realmente el tercer ejército. Bull había enviado 3 solicitudes de actualización de posición durante la noche. Las 3 regresaron con las mismas respuestas vagas. Tercer ejército avanzando según lo planeado, cumpliendo objetivos. Proporcionará informe detallado cuando la situación táctica lo permita. La última frase molestó más a Bull. Cuando la situación táctica lo permita, ese era el tipo de lenguaje que los comandantes usaban cuando estaban demasiado ocupados peleando para presentar papeleo. Pero los informes de inteligencia mostraban resistencia alemana mínima en el sector del tercer ejército. El enemigo estaba retirándose, no peleando. Entonces, ¿qué situación táctica mantenía a Patton demasiado ocupado para reportar su posición? El teniente general Omar Bradley llegó desde su cuartel general táctico en Normandía esa tarde. Como comandante del 12º Grupo de Ejércitos, Bradley era el superior directo de Patton. Caminó a la sala de operaciones esperando ver el progreso del tercer ejército marcado claramente a través de Bretaña. En cambio, encontró oficiales de Estado Mayor agrupados alrededor del mapa, discutiendo en voces bajas sobre dónde podría estar realmente Patton. Bradley estudió el mapa en silencio. La última posición confirmada mostraba elementos principales del tercer ejército cerca de Rennes, capital de Bretaña. Esa era información de ayer, tal vez de antes. Difícil de decir cuando los informes eran tan esporádicos. Bradley había comandado a Patton antes. Conocía las tendencias del hombre, los instintos agresivos, la voluntad de interpretar órdenes creativamente. Pero incluso Patton no podía simplemente hacer desaparecer un ejército entero. Los oficiales de enlace británicos notaron el problema después. Trajeron su propia inteligencia a las reuniones de coordinación diarias, informes de redes de resistencia francesa, tráfico de radio alemán interceptado, fotos de reconocimiento de vuelos de la RAF, y nada de eso coincidía con lo que el mapa de Schaef mostraba. Una célula de resistencia francesa reportó tanques estadounidenses pasando por Laval, 60 millas al este de donde el tercer ejército debería haber estado. Otro grupo envió palabra de columnas estadounidenses moviéndose a través de Mayenne, aún más al este. Los informes parecían imposibles. Esas ciudades ni siquiera estaban en la zona operacional del tercer ejército. Las interceptaciones alemanas contaban una historia más alarmante. Unidades de la Wehrmacht estaban llamando refuerzos para detener penetraciones estadounidenses que no deberían existir. Divisiones Panzer reportaban enfrentar elementos del tercer ejército en ubicaciones que no tenían sentido táctico. El enemigo estaba rastreando los movimientos de Patton mejor que Schaef. Bradley solicitó una conexión de radio directa al cuartel general del tercer ejército. La llamada pasó después de 30 minutos de demora. El jefe de Estado Mayor de Patton entró en la línea. Calmado, profesional, completamente inútil. El tercer ejército estaba avanzando en todos los objetivos. La resistencia permanecía ligera. El general Patton estaba adelante con los elementos principales y proporcionaría un briefing completo cuando regresara al cuartel general. No podían proporcionar coordenadas exactas en este momento. Seguridad operacional, órdenes del general, seguridad operacional. Otra frase que sonaba hueca. Los alemanes claramente sabían dónde estaba el tercer ejército.
Las únicas personas siendo mantenidas en la oscuridad eran los propios superiores de Patton. Bradley colgó el auricular de radio y se volvió hacia Bull. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estaban pensando. Patton se había vuelto deshonesto. Para el 5 de agosto, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Fotos de reconocimiento aéreo mostraban columnas de tanques estadounidenses en carreteras, conduciendo directamente al este, profundo en el interior francés, no al sur hacia Bretaña, este, hacia París, hacia la frontera alemana, hacia objetivos que no estaban en el plan operacional de nadie. Los oficiales de Estado Mayor comenzaron a calcular distancias. Si esas fotos mostraban las posiciones reales del Tercer Ejército, entonces Patton había avanzado más de 60 millas más allá de sus objetivos autorizados. 60 millas en menos de 4 días, sin decirle a nadie, sin pedir permiso, sin coordinar con unidades adyacentes o asegurar que sus flancos estuvieran seguros. Era o la explotación más brillante en la historia militar moderna o el acto más imprudente de insubordinación que nadie en Chaif había presenciado alguna vez. Posiblemente ambos. Eisenhower recibió el briefing en su oficina esa noche. Escuchó sin interrumpir mientras Bull exponía la evidencia. Los informes faltantes, las interceptaciones alemanas, las fotos de reconocimiento, la certeza creciente de que Patton había tomado al Tercer Ejército completamente fuera de misión y ahora estaba operando en alguna campaña paralela que existía solo en su propia mente. Cuando Bull terminó, Eisenhower se levantó y caminó al mapa en la pared. Miró las flechas rojas y azules por un largo momento. Su mandíbula trabajaba. Sus manos se juntaban detrás de su espalda. La habitación permaneció en silencio. Finalmente Eisenhower habló. Su voz era tranquila, controlada, el tipo de tranquilidad que ponía nerviosos a oficiales experimentados. Pongan a Patton en la radio, no su jefe de Estado Mayor, no su oficial de operaciones, Patton mismo, y díganle que reporte al cuartel general en persona, mañana. 6 de agosto de 1944. Le Mans, Francia, puesto de comando avanzado del Tercer Ejército. El mensaje alcanzó a Patton justo después del amanecer. Estaba de pie en una escuela francesa, requisada estudiando mapas extendidos a través del escritorio de un maestro, cuando su ayudante le entregó la transmisión de radio decodificada. Reporte al cuartel general de Chaif inmediatamente. Orden personal del general Eisenhower. No se autoriza demora. Patton la leyó 2 veces, luego dobló el papel y lo deslizó en su bolsillo. Se volvió de nuevo al mapa. Su dedo trazó las carreteras conduciendo al este desde Le Mans. Chartres estaba 40 millas adelante. Más allá de eso, París. Más allá de París, el Rin. Toda la posición alemana en Francia se estaba desmoronando. Cada hora que sus tanques seguían moviéndose era una hora que el enemigo no podía usar para reagruparse. Pero la convocatoria de Eisenhower no podía ser ignorada. No esta vez. El vuelo de regreso a Inglaterra dio a Patton tiempo para preparar su defensa. Se sentó en el asiento estrecho del transporte C-47, el ruido del motor haciendo imposible la conversación, y ensayó el argumento en su mente. No había desobedecido órdenes. Había explotado oportunidad. Eso es lo que se suponía que los comandantes de blindaje hicieran. Encontrar el punto débil, conducir a través, seguir moviéndose hasta que algo te detuviera. Y nada había detenido al Tercer Ejército. Ni los alemanes, ni el clima, ni la logística. Solo la convocatoria de Eisenhower. Sabía lo que los oficiales de Estado Mayor dirían, que había excedido su autoridad, que había roto la disciplina de radio, que había avanzado sin coordinación, sin seguridad, sin seguir el plan operacional. Todo verdad, todo irrelevante. El plan operacional fue escrito antes de que nadie supiera que los alemanes colapsarían tan completamente. Los planes cambiaban. Los buenos comandantes se adaptaban. El transporte aterrizó en Portsmouth a última hora de la tarde. Un auto de Estado Mayor esperaba en la pista. Sin guardia de honor, sin comité de bienvenida, solo un conductor de rostro pétreo que no dijo nada durante el viaje al cuartel general. El cuartel general de Chaif
Ocupaba un edificio victoriano extenso que olía a cera para pisos y café. Oficiales de Estado Mayor llenaban cada habitación, moviéndose con la urgencia decidida de hombres manejando una guerra continental. Observaban a Patton pasar a través de los corredores. Algunos ofrecieron saludos cortantes, otros miraron hacia otro lado. Todos sabían por qué estaba ahí. Bradley lo encontró afuera de la oficina de Eisenhower. Los dos hombres se habían conocido durante décadas, compañeros de clase de West Point, compañeros comandantes en el norte de África y Sicilia. Bradley siempre había sido el estable, el planificador, el general metódico que ganaba a través de preparación y coordinación. Patton era lo opuesto, el cargador, el tomador de riesgos, el general que ganaba a través de velocidad y agresión. Bradley no perdió tiempo en cortesías. Le dijo a Patton exactamente lo que el mapa de situación mostraba, o más bien lo que no mostraba. Como chef, había pasado 4 días tratando de ubicar al tercer ejército. Como las interceptaciones alemanas revelaron las posiciones de Patton antes que sus propios informes. Como el reconocimiento aéreo finalmente confirmó lo que todos sospechaban. El tercer ejército estaba a 60 millas más allá de su avance autorizado. 60 millas profundo en Francia, sin autorización, sin coordinación, sin una sola palabra, a cuarteles generales superiores. Patton escuchó con su mandíbula firme. Cuando Bradley terminó, Patton hizo una pregunta. ¿Qué hicieron los alemanes después de que rompimos? Bradley parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Los alemanes se retiraron. Todavía están retirándose. Exactamente, dijo Patton, así que seguía avanzando. Eso es lo que haces cuando el enemigo corre. Lo persigues. No te detienes para presentar informes de posición. Bradley sacudió su cabeza. No era tan simple. Eisenhower estaba furioso. Los británicos estaban exigiendo explicaciones. Toda la estructura de comando estaba en caos porque un general decidió que el plan operacional no se aplicaba a él. Antes de que Patton pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Eisenhower estaba en la entrada. Miró a Patton por un largo momento sin hablar. Luego se hizo a un lado y gesticuló hacia la oficina. Dentro, la atmósfera se sentía como el aire antes de una tormenta. Eisenhower se movió detrás de su escritorio, pero no se sentó. Permaneció de pie, manos planas sobre la superficie del escritorio, inclinándose ligeramente adelante. La postura de un hombre conteniendo considerable ira a través de control físico. Eisenhower no levantó su voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente pidió a Patton que explicara por qué la posición actual del tercer ejército no tenía ningún parecido con sus objetivos asignados. Por qué 60 millas de territorio francés habían sido capturadas sin autorización. Por qué un ejército entero había operado en silencio de radio durante 4 días, mientras cada otra unidad aliada mantenía comunicación apropiada. Patton comenzó su defensa. Habló sobre la fluidez de la situación, la velocidad del colapso alemán, la oportunidad de atrapar ejércitos enemigos enteros si el tercer ejército seguía empujando al este en lugar de girar al sur hacia Bretaña. Los puertos en Bretaña no iban a ningún lado. El ejército alemán sí. Cada día pasado siguiendo el viejo plan era un día desperdiciado mientras el enemigo escapaba. Eisenhower lo dejó terminar. Luego hizo una pregunta simple que cortó a través de cada justificación táctica que Patton ofreció. ¿Quién lo autorizó a cambiar el plan? El silencio se extendió. Patton no tenía respuesta a esa pregunta. Nadie había autorizado el cambio, simplemente lo había hecho. Decidió por su cuenta que su juicio superaba el plan operacional, que su instinto táctico era más valioso que la estrategia coordinada. Eisenhower se enderezó y caminó a la ventana con vista al puerto de Portsmouth. Patton permaneció en atención, esperando. Bradley estaba cerca de la puerta, presenciando la confrontación pero sin decir nada. La habitación se sintió más pequeña de lo que era. Eisenhower habló sin voltearse. Describió los problemas que Patton había creado, no problemas tácticos. La situación táctica era realmente mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. El avance no autorizado del tercer ejército había efectivamente tomado a los alemanes completamente desprevenidos. No, los problemas eran estructurales, problemas de comando, problemas de confianza.
Cada ejército aliado operaba como parte de un todo coordinado. Las fuerzas de Montgomery en el norte, las fuerzas de Bradley en el centro y sur. El tercer ejército de Patton como un componente de esa máquina más grande. La coordinación requería comunicación. La comunicación requería honestidad. Y la honestidad requería que los comandantes reportaran lo que realmente estaban haciendo, no lo que habían sido autorizados a hacer. Patton había roto esa confianza. Había sacado un ejército entero del tablero sin decirle a nadie. Durante 4 días, Schaef había estado planeando operaciones basándose en suposiciones falsas sobre dónde estaba el tercer ejército y qué estaba haciendo. Unidades adyacentes no tenían idea de que blindaje estadounidense estaba operando en sectores que pensaban estaban vacíos. Toda la estructura de comando había sido forzada a operar ciega porque un general decidió que su misión era más importante que la de todos los demás. Eisenhower se volvió desde la ventana. Su rostro mostraba la tensión de manejar un ejército de coalición a través de múltiples países con comandantes de diferentes naciones, diferentes tradiciones militares, diferentes egos. Patton no era su único problema, pero Patton era el problema que estaba de pie frente a él ahora mismo. ¿Qué si los alemanes hubieran contraatacado sus flancos expuestos? Preguntó Eisenhower. ¿Qué si sus líneas de suministro hubieran sido cortadas mientras estaba 60 millas más allá de distancia de apoyo? ¿Qué si otra unidad aliada hubiera llamado apoyo de fuego en su sector sin saber que estaba ahí y hubiera golpeado a sus propios hombres por error? Patton tenía respuestas para todo. Su reconocimiento había confirmado la retirada alemana. Sus oficiales de logística habían mantenido los suministros fluyendo. Sus operadores de radio habían monitoreado frecuencias de unidades adyacentes para evitar incidentes de fuego amigo. Había tomado riesgos, sí, pero riesgos calculados. El tipo de riesgos que ganaban guerras. La respuesta de Eisenhower vino medida y fría. Patton tenía razón sobre una cosa. El avance había sido brillante, agresivo, exactamente el tipo de explotación que la guerra blindada demandaba. El tercer ejército había efectivamente tomado a los alemanes desprevenidos y creado oportunidades que nadie había anticipado. Pero eso no excusaba la insubordinación. Eso no justificaba el silencio de radio. Eso no hacía aceptable que un comandante de campo reescribiera unilateralmente el plan operacional sin consulta, sin autorización. El comandante supremo tenía que poder confiar en sus subordinados, no solo para ejecutar órdenes, sino para comunicar honestamente sobre lo que estaban haciendo. Montgomery reportaba sus posiciones. Hodges reportaba sus posiciones. Devers reportaba sus posiciones. Cada otro comandante de ejército en el teatro europeo mantenía comunicación apropiada con cuarteles generales superiores, excepto Patton. Eisenhower hizo una pregunta que colgó en el aire como una acusación. Si no podía confiar en que Patton siguiera protocolos de comunicación básicos, si no podía confiar en que los informes de posición del tercer ejército fueran precisos, si no podía asumir que Patton operaría dentro de su autoridad asignada, entonces, ¿cómo podía mantener a Patton en comando? La amenaza era implícita pero inconfundible. Eisenhower había relevado comandantes por menos. Tenía la autoridad, tenía la justificación. Una palabra del comandante supremo y Patton estaría en un avión, de regreso a Estados Unidos, su guerra terminada, su reputación destruida. Patton permaneció rígido. Los revólveres de mango, de marfil, repentinamente parecían piezas de vestuario, accesorios para una actuación que acababa de ser expuesta como teatro. Por todo su genio táctico, por todo su entendimiento de guerra blindada, había calculado mal la dimensión política. Había asumido que el éxito justificaría todo, que capturar 60 millas de territorio francés haría los lapsos de comunicación irrelevantes. Se había equivocado. Bradley finalmente habló. Sugirió un compromiso. Dejar que Patton regresara al tercer ejército, dejarle continuar el avance. Pero desde este punto en adelante, informes de posición cada 12 horas, sin excepciones, sin demoras, y cualquier desviación futura de objetivos asignados requería autorización explícita del cuartel general del grupo de ejércitos antes de la ejecución. Eisenhower consideró esto.
Miró a Patton, midiendo al hombre, tratando de determinar si el general que estaba frente a él podía realmente seguir esas restricciones, o si esta confrontación simplemente se repetiría en unas pocas semanas cuando Patton decidiera que alguna otra oportunidad táctica justificaba ignorar órdenes. El silencio se extendió. Patton quería discutir, defender sus acciones, explicar que las guerras no se ganaban por hombres que esperaban permiso, pero fue lo suficientemente inteligente para reconocer el borde de un acantilado cuando estaba de pie en él. Una palabra más de justificación podría ser la palabra que terminara su comando. Así que dijo lo único que podría salvar su carrera. Reconoció las fallas de comunicación, aceptó responsabilidad por crear problemas de coordinación, dio su palabra de que el Tercer Ejército mantendría protocolos de reporte apropiados en adelante. Eisenhower lo estudió por un largo momento. Luego tomó su decisión. Patton retendría el comando. El Tercer Ejército continuaría su avance. Pero esta era la última vez. La próxima falla de comunicación, la próxima desviación no autorizada, la próxima vez que Scheff tuviera que adivinar dónde estaba realmente el Tercer Ejército, y Patton sería relevado inmediatamente, sin segundas oportunidades, sin apelaciones. Patton saludó, agudo, preciso, el saludo de un hombre que acababa de recibir un indulto y lo sabía. Eisenhower lo devolvió con igual formalidad. La reunión había terminado. 7 de agosto de 1944. Puesto de comando avanzado del Tercer Ejército, Le Mans, Francia. Patton regresó a Francia la mañana siguiente. El vuelo le dio tiempo para procesar lo que había sucedido en Portsmouth. Había mantenido su comando, pero apenas. La correa había sido acortada. La libertad de acción que había disfrutado durante esos primeros días caóticos de la ruptura se había ido. De ahora en adelante, cada movimiento sería observado, cada informe escrutinado, cada decisión medida contra la promesa que había hecho a Eisenhower. Su Estado Mayor notó el cambio inmediatamente. El general que regresó de Inglaterra era diferente del que se había ido, todavía agresivo, todavía exigiendo velocidad de sus divisiones. Pero ahora los operadores de radio transmitían informes de posición con regularidad mecánica. Cada 12 horas, coordenadas exactas, fuerza actual, movimientos anticipados. Todo lo que Eisenhower había exigido. El avance continuó. El Tercer Ejército empujó más profundo en Francia a través de agosto y septiembre. Chartres cayó. Orleans cayó. El Sena fue cruzado. París fue liberado por otras unidades, pero el avance no autorizado del Tercer Ejército había ayudado a hacer posible esa liberación al colapsar la línea defensiva alemana. La vindicación táctica no cambió lo que había sucedido en Portsmouth. Si algo, el éxito continuo del Tercer Ejército hizo la confrontación más significativa. Eisenhower había enfrentado una elección entre efectividad militar y disciplina de comando, entre el general que ganaba batallas y la estructura de comando que ganaba guerras. Había elegido ambos, y al hacerlo, había definido la relación que llevaría a través del resto de la campaña europea. Durante los siguientes meses, Patton probó los límites repetidamente. Siempre presionó por más combustible, más munición, más autorización para avanzar, cuando a otros ejércitos se les decía que se detuvieran. Se quejó amargamente de ser retenido, de que prioridades de suministro fueran a Montgomery en el norte, de oportunidades desperdiciadas porque Scheff se movía demasiado cautelosamente. Pero nunca más desapareció un ejército entero. Nunca más se quedó en silencio de radio durante días. Nunca más avanzó 60 millas sin autorización. La lección de Portsmouth había sido aprendida, o al menos había sido aprendida lo suficientemente bien. Eisenhower manejó a Patton de la manera en que un jinete maneja un caballo poderoso, pero impredecible. Control firme, límites claros, pero también reconocimiento de lo que ese caballo podía hacer cuando se apuntaba en la dirección correcta. Mantuvo a Patton en una correa más corta que otros comandantes de ejército. Más supervisión, más restricciones, más requisitos de comunicación frecuente. Sin embargo, también dio a Patton las misiones que requerían velocidad y agresión, las operaciones de ruptura, los avances de explotación.
las batallas donde la audacia importaba más que la precaución, porque por todos los problemas que Patton creaba, por todos los dolores de cabeza y confrontaciones y casi desastres, el hombre entregaba resultados que ningún otro comandante estadounidense podía igualar. Los comandantes británicos observaban esta dinámica con una mezcla de admiración y horror. Montgomery especialmente luchaba por entender cómo Eisenhower toleraba el comportamiento de Patton. En el sistema británico, tal insubordinación habría terminado una carrera inmediatamente, sin segundas oportunidades, sin cálculos políticos sobre efectividad táctica. Pero Eisenhower no estaba manejando un ejército británico, estaba manejando un ejército estadounidense con comandantes estadounidenses que operaban en una cultura militar estadounidense que valoraba la iniciativa y la acción agresiva. Patton encarnaba las fortalezas de esa cultura y sus peligros. No podía ser controlado completamente, pero podía ser dirigido, canalizado, usado. La confrontación en Portsmouth se volvió un punto de referencia para ambos hombres. Cuando Patton presionaba demasiado duro en meses posteriores, Eisenhower le recordaba agosto de 1944, de la promesa hecha, de la línea que no podía ser cruzada de nuevo, y Patton, por todo su fanfarronería y ego, retrocedía justo lo suficiente. El tercer ejército continuó cruzando el Rin, conduciendo profundo en Alemania, enlazándose con fuerzas soviéticas en Checoslovaquia. El genio táctico de Patton ayudó a terminar la guerra en Europa, pero la estructura de comando que hizo eso posible, la coordinación entre ejércitos que permitió la victoria final, dependía de la lección aprendida ese día de agosto en Portsmouth. Historiadores militares debatirían durante décadas si Eisenhower tomó la decisión correcta, si debería haber relevado a Patton inmediatamente por las fallas de comunicación y avances no autorizados, si la brillantez táctica justificaba insubordinación, si el genio de un hombre pesaba más que las necesidades de disciplina militar. Pero en el momento, enfrentado con un general imperfecto que ganaba batallas y un plan operacional que requería modificación, Eisenhower tomó una decisión práctica. Mantuvo el arma, pero le puso un seguro. La confrontación reveló algo fundamental sobre guerra de coalición y comando militar moderno. La tensión entre el comandante de campo agresivo que veía oportunidades y las aprovechaba, y el comandante supremo que tenía que coordinar múltiples ejércitos a través de vastas distancias. Ambas perspectivas tenían validez, ambas eran necesarias, y la relación entre ellas tenía